aquí estamos en esta pequeña tertulia. Esta tertulia se titula Los retos y triunfos de la mujer de SCT en República Dominicana. Y la verdad es que sí, que hemos tenido retos y hemos hecho muchas cosas también que son buenas, pero de vez en cuando las cosas se dificultan y hoy nosotros vamos a conversar un poquito de todas estas cosas. Yo soy Soraya Reynoso, poca conocida en República Dominicana. Gestionando toda la parte ya de operaciones en la parte de SGI Dominicana. Entonces vamos a ir presentando cada una de las compañeras. Por aquí, Carolina Franch viene de Cemento Progreso con ya mucho tiempo de experiencia y además mucho tiempo también en Cemento Progreso desde la antigua administración. Bueno, aquí tenemos a Solange Pérez de CID, Grupo CID. También tenemos a la doctora Francisca, que es la actual presidenta de la Asociación de Salud Ocupacional de República Dominicana, y nuestra querida Miguelina Kelly, que es pasada directora de la Dirección de Higiene del Ministerio de Trabajo. Y todas nosotras vamos ahora a conversar un poquito de toda la parte que es seguridad, esos retos, nuestras experiencias, qué hemos vivido, cuáles son las expectativas, qué recomendamos y todas aquellas cosas que nosotros podemos nutrir a todas las mujeres. Ustedes saben que este encuentro viene como consecuencia de este mes de la mujer. Entonces estamos hablando mucho de todo lo que son esas experiencias que nosotros venimos trayendo, aquellas cosas que nos han hecho combinar nuestra vida profesional con nuestra vida personal. Madres somos todas y también tenemos que lidiar también con los hijos, con el tiempo que nosotros le hemos dedicado a la parte de seguridad, que es mucha, porque es siempre que nosotros queremos hacer un trabajo bueno y un trabajo de calidad, tenemos que dedicarle mucho tiempo a la parte que nosotros estamos haciendo, no importa el sector que sea, pero la seguridad es muy demandante, es bastante demandante. Entonces, cuando tenemos todas esas demandas, pues tenemos que trabajar mucho y trabajar no los días que son festivos, trabajar incluso fuera de horario. Y esas son cosas que nosotros siempre nos cargan, nos retan también. Entonces, vamos a ir empezando por Carolina, que Carolina, esposa, madre, Gracias. excelente profesional y con todos estos retos, y ahorita estábamos fuera de cámara hablando de esos países que ella tenía bajo o tuvo bajo su responsabilidad, cómo era la forma de ella gestionarlo. Entonces, te cedo la palabra. Muchas gracias, Soraya. Bueno, la verdad es que estar en el sector construcción y sobre todo en una industria del cemento, que es dominada por hombres, definitivamente, continúa siendo dominada por hombres, tiene más que nada, más que el tema de género, yo lo que veo es el reto de la industria como tal. Tú sabes, como es una industria de alto riesgo, es un reto llevar esa responsabilidad sobre los hombros. Cuando yo tengo 25 años trabajando en la empresa, y no empecé en el área de seguridad y salud, tú lo sabes. Yo empecé como asistente administrativa, inicié en el año 2001, y cuando yo paso por el área comercial, luego por el área de cadena de suministro, y otra cosa es que yo lo que me gradué fue de licenciada en mercadeo. Yo no soy ingeniera, y Soraya lo sabe. Fue una oportunidad que se me dio luego de 13 años en la organización y ya tengo 12 años en la posición como gerente de seguridad y salud. Y Solange, en el caso tuyo, ese reto como madre, como profesional, esa interacción entre que tengo que darle servicio a la empresa un día festivo o después de trabajo o quizás en vacaciones. A mí me pasó que en vacaciones yo estaba conectada y a veces eso nos crea a nosotros ansiedad y un sentimiento de culpa, porque nosotros queremos hacer las cosas bien, pero tenemos que atender a la familia. Entonces, ¿cómo tú combinaste todo eso? ¿Cómo tú lo combinas todavía? Sí, bueno, en mi caso, que me imagino que fue un reto para todos, recuerdo mucho el tema cuando pasó la pandemia, porque mi hija nació en plena pandemia, o sea, yo di a luz en diciembre y en marzo, cuando ya me toca entrar a trabajar, bueno, no puedo entrar a trabajar porque, es verdad, ya vino la pandemia, entonces, como tengo una bebé pequeña, la empresa decidió que yo podía trabajar desde casa. Sin embargo, cada vez que había un colaborador que daba positivo, había que hacer una reunión. Había que investigar, había que hacer un estudio de casos, saber cuáles eran los contactos cercanos,
qué íbamos a hacer, activar el protocolo de emergencias ante esa situación. Y obviamente yo como madre era una bebé pequeña, me entraba más ansiedad de que, ay Dios mío, ¿y qué va a pasar? O sea, y si resulta que la bebé también se me contagia, aún yo trabajando desde la casa, en algún momento voy a tener que ir a la empresa. Entonces también la responsabilidad de, bueno, no estoy físicamente en la empresa para poder resolver quizás lo que se necesita de mí en ese momento. O sea, como que es una mezcla de emociones de que quiero estar en la empresa, quiero poder resolver, pero también quiero cuidar de mi hija. Entonces, la verdad que gracias a Dios tuve la flexibilidad de poder trabajar desde casa, poder resolver todo lo que yo podía hacer. Sin embargo, era sin horario, porque si daba un colaborador positivo en la noche, había que hacer esa reunión en la noche, porque nosotros teníamos que asegurar que al día siguiente todas las personas con las que había tenido contacto ya no estén en la empresa para evitar, ¿verdad?, mayor contaminación. Entonces, eso es un tema que la verdad uno busca, trata de tener un equilibrio entre, ok, soy madre, soy trabajadora, puedo hacer las dos cosas bien. Sin embargo, uno mismo tiene que tratar de centralizarse y buscar como que qué hacer en ese momento y cómo yo puedo hacer el equilibrio entre darle la atención en mi casa que la bebé necesita y poder atender también las emergencias que surgen en la empresa. Yo pienso que ese es uno de los mayores retos que hemos tenido. Sí, 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 así mismo es. Siempre cuando nosotros tenemos que hacer esa combinación, por ejemplo, yo tuve niñas pequeñas y después que fueron adolescentes, y en todo mi ejercicio profesional yo le doy muchas gracias a mis padres, porque generalmente yo estaba fuera del país, entonces tenía que estar lidiando con todas estas cosas que de verdad uno se le crea como un sentimiento de culpa. Pues mi querida Miguelina, ahora quiero preguntarte, ¿qué significó para ti y todavía significa el estar en ese momento específico en la dirección de higiene atendiendo tanta diversidad? Porque muchas empresas, mucha diversidad de muchos caracteres, un equipo de trabajo que no sé si estaba tan a la altura, aunque sí fueron trabajando ya con las nuevas cosas que venían. ¿Qué significó para ti? Y el rol de la mujer en seguridad. Bueno, muchas gracias. La verdad es que este es un plato bastante fuerte e interesante con tantas mujeres que las admiro por el trabajo que vienen realizando y lo que nos hablábamos antes detrás de la cámara. Fíjate, yo entré a Seguridad y Salud en el Ministerio de Trabajo en el 2009. Recordemos que en el 2006 se había promulgado el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Reglamento 52206. Entonces se había dado una prórroga y lo que quiere decir que no todavía tenía la aplicabilidad y a mí me toca entonces comenzar a desarrollar todos los instrumentos para aplicarlo. Y no fue fácil porque realmente no había como esa tradición de ese tipo de trabajo. En el ministerio no se entendía muy bien el papel que tenía la dirección como un ente de alguna manera regulador, pero también un ente rector. Y trabajar la dimensión de rectoría, lo interno mismo del Ministerio de Trabajo, yo creo que fue uno de los mayores retos, porque muchas veces se vinculaba más a ir a vigilar o a supervisar una empresa, pero no necesariamente se tenía como todo el instrumental para hacerlo. Entonces yo creo que me toca un buen momento en el que había poco. Cuando hay poco, pues entonces tú tienes la oportunidad de que lo que hace pues tiene impacto. Y yo creo que le pusimos mucho corazón y mucha pasión a ese trabajo que estábamos haciendo. Y la verdad es que también me asocié con muchas personas porque yo creo que el trabajo nunca se hace solo, sino que había un conjunto de personas que creyeron mucho en el trabajo que se podía hacer y eso contribuyó pues a que eso fuera mucho más fácil. En grandes rasgos, no era tan bien, se entendía que la dirección siempre, incluso el mismo reglamento, se colocó que debía ser un médico ocupacional. Y yo siempre digo eso, que cuando se hace una normativa, la normativa no es tan fuera de quienes en su momento la trabajan. Y eso fue un dispositivo que se colocó en su momento porque había toda, digamos, un entendimiento que desde el área o podía ser ingeniero o tenía que ser un médico. Yo vengo del área, yo soy pedagoga, yo soy
licenciada en orientación y siempre me manejaba en esa área, ¿no? Entonces yo creo que también convertirse en una autoridad técnica costó esfuerzo de mucha lectura y luego también, como les decía, de tener mucha gente alrededor que también significaban pues consultarle, escucharle. Yo creo que esa fue la clave como de todo el trabajo que se hizo en ese momento. Fueron 3 años, pero 3 años muy interesantes que incluso todavía eh, el equipo y de personas que están ahí, algunos están ahí y recuerdan como con la pasión que trabajamos y todo, digamos, los procedimientos, los instrumentos que pudimos realizar que todavía se van actualizando, obviamente, pero que todavía están ahí como un elemento importante del aporte de esa gestión. Qué bien, qué bien, qué bien. Doctora, la medicina ocupacional y el médico ocupacional es una enorme ayuda y yo entiendo que sin un médico ocupacional la gestión de seguridad no está completa, pero en su relación y su experiencia, ¿cómo usted ve que en República Dominicana estas dos áreas se están llevando, cómo se están integrando? Mira, Soraya, estamos en un momento de mucho crecimiento y en un momento de madurez, porque hemos venido de varias décadas entre esa lucha de si quien tiene que dirigir es el ingeniero, si quien tiene que dirigir es el médico ocupacional. Sin embargo, yo entiendo que es un trabajo en conjunto. Es un trabajo que el ingeniero tiene su parte y que nosotros como médico ocupacional tenemos nuestra parte. Y que, como bien dices, si uno sin el otro queda incompleto. Definitivamente, el médico ocupacional, que es quien trabaja al colaborador, al trabajador como tal, la salud de ese colaborador depende del ejercicio de la salud ocupacional. Y todo lo que es prevención a nivel de estructura, a nivel de mejoras de todo el ambiente y de todo el entorno depende de la ingeniería industrial. Entonces, la salud ocupacional, ahí entra ese error. Sin embargo, es el momento ahora en el que nosotros estamos como con esa madurez, porque años atrás quizá teníamos esa confusión y eso tiene mucho que ver con que todo surgió a la par. O sea, la regulación de que se iba a implementar lo que es prevención de riesgos laborales, lo que es salud ocupacional en las empresas, la regulación, la implementación, la misma especialidad y luego maestría, tanto de prevención de riesgos laborales como de salud ocupacional, pues todo como fue a la par. Y como bien decimos, pues eso nos da a nosotros una oportunidad de hacer mucho. Porque como bien decía Miguelina, cuando hay poco, pues hay mucho que hacer. Y eso de verdad ha sido, yo creo que la maravilla. Nosotros tuvimos una oportunidad todas de comenzar nuestro ejercicio en un tiempo muy bonito, en un tiempo en el que se iba a notar lo que estábamos haciendo por las empresas. Ahora es mantenerlo. No, y yo quiero ahí complementar lo que tú estabas diciendo sobre, además de la parte de las regulaciones, he visto un cambio una vez que están trabajando en la República Dominicana empresas multinacionales, empresas globales que tienen estándares, que dan ejemplo, que van dando buenas prácticas y se van adoptando esas buenas prácticas en todos los sectores, se va permeando. Al desarrollarse diferentes actividades económicas e incorporar empresas internacionales con altos estándares, pues van ayudando a que también el nivel suba en términos de seguridad industrial, es decir, uno ve la diferencia, por ejemplo, en los uniformes. Ahora tú ves muchos uniformes de alta visibilidad. Puedo decir con orgullo que uno de los primeros uniformes que se implementaron con alta visibilidad fueron de la administración anterior, de lo que ahora somos Cemento Progreso, desde el año 2014. También empresas que trabajaron en la construcción de carreteras establecieron ciertas normas, ciertos parámetros que se complementaron también con la parte de regulación que es vital para lograr que vayamos evolucionando y madurando en la parte de seguridad y salud. Sí, obviamente hemos tenido mucho progreso. También se ha crecido bastante. Por ejemplo, cuando yo estaba como presidente en Sodoprela, apenas éramos como 100 y pico de
de miembros de Sodoprela. No llegábamos muy lejos, ¿no? Éramos como 120 o 130. Y ahora cuando pasaron las elecciones y cuando nosotros vimos todas las personas que hay en Sodoprela, pues sobrepasan muchísimo. Ya estamos más o menos como en algunos 700 miembros de Sodoprela. Pero la cosa más importante de todo esto es que hemos ido evolucionando porque realmente se ha visto la prevención como un trabajo seguro, es un trabajo donde yo puedo estar y puedo permanecer. Por eso me da mi tranquilidad y me da seguridad, pero antes no. Antes éramos muy pocos que estábamos en el ambiente y la verdad es que muchas personas no pensaban como que era un trabajo que se podía hacer y que iba a permanecer. Pero y en ese sentido, ¿qué piensan ustedes de cómo ha ido evolucionando la seguridad en República Dominicana en términos de la implementación en las empresas? Y eso es una pregunta abierta. Mira, venimos desde cuando nos veían como, ahí viene el de seguridad, con un susto y como una molestia para la operación. Hay que decirlo. Y O sea, el de no- seguridad no- solamente era el que te decía, ponte el casco Ponte el casco. los zapatos. Mira que no tienes los lentes. Ahora nos ven a nosotros como los que cuidamos su vida, cuidamos su salud. E inclusive la gobernanza de las empresas ha identificado que teniendo prevención de riesgos laborales, teniendo los servicios de salud ocupacional, de seguridad y salud ocupacional en el trabajo, pues hasta las operaciones han dado mayores frutos. Somos productivos. ¿Por qué? Porque cuando tú disminuyes el ausentismo, además, si tú tienes a un colaborador sano, vas a tener a un colaborador feliz, vas a tener a un colaborador mucho más productivo. Y lo han identificado y por eso hemos logrado y nosotros hemos avanzado hasta el punto de que somos una parte vital en la mayoría de las empresas. Y como bien decía Carolina hace un ratito, el hecho de que tengamos esa influencia de esas multinacionales nos ha ayudado bastante porque las empresas nacionales, como Grupo CID, han copiado el modelo Y se han y convencido. eso nos ha hecho crecer en el sector. Sí, 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 sí. Yo pienso Evidentemente. también que es muy interesante lo que tú dices. Siempre se pensaba que seguridad y salud eran los CPP, los equipos de protección personal, y la gente, o sea, con que tú tuvieras el equipo de protección personal ya era suficiente. Entonces, dar ese giro, o sea, yo creo que se va avanzando en madurez en las empresas. Muchas veces, y yo siempre tengo como esa penita, no necesariamente va a la par. O sea, yo creo que hay una deuda importante en términos del Estado Dominicano, y lo digo porque eso requiere un acompañamiento y también requiere el desarrollo de las capacidades para que se dé esa transformación y no necesariamente se ha estado a la par. O sea, tenemos que reconocer que ha habido siempre mucha debilidad en el ente regulador, en el ente rector, que en este caso la Dirección de Higiene y Seguridad, acompañada por el equipo del Cuerpo de Inspección. Entonces, eso hace también que de alguna manera las empresas que cumplan, y yo lo digo con toda, es por esa voluntad que tienen de cumplir, pero no por convicción. No necesariamente porque el sistema de consecuencia le va, de alguna manera, va a haber una penalización así que sea importante. Entonces yo creo que hay que reconocer que esos avances han sido por esas empresas que ustedes dicen que de alguna manera sirven de referente para ir cambiando el comportamiento empresarial y también el comportamiento que se tiene que dar a lo interno, ¿no? Pero recordemos que en las empresas siempre a mí me gusta manejarme como la dinámica tripartita. Está obviamente el empleador, pero también está el trabajador y también está el Estado, que los tres tienen un rol que jugar para que esa cultura de la seguridad se instale y sea sostenible en las empresas, que no sea, porque viene el ministerio, yo voy a hacer tal cosa, o porque viene el de seguridad, yo voy a hacer tal cosa, sino que sea parte de la cotidianidad, que sea parte de esa cultura empresarial y de esa cultura también del individuo, que tiene que también desarrollar todo lo que es esa posibilidad de autocuidarse también, de entender la seguridad que la empresa me está cuidando, pero que yo también tengo que autocuidarme y el Estado obviamente tiene que hacer su parte. Entonces tiene que haber como esa
esa integralidad entre todos los actores. Me parece como que es importante para sumar a lo que tú decías de cómo vamos evolucionando. Todavía queda mucho, ¿no? Pero digamos que si vamos desde el 2009, que es la referencia que yo tengo cuando entré a la dirección, sí que han habido bastante avance, pero queda mucho por trabajar todavía en seguridad y salud. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y hay que verlo desde un punto de vista que hay 3 ejes, como tú mismo lo has mencionado, y viéndolo desde un punto de vista práctico, está el eje de liderazgo. También. ¿Quién lo va a liderar? Es decir, las cabezas, lo que pueden tomar decisiones, lo que pueden tomar e invertir recursos y decidir, porque hay que invertir en seguridad. Sí. Que esté convencido de que es necesario y que tiene valor. Tienes retorno. Que tienes retorno y hay que formarlo parte también de un sistema para generar precisamente esa cultura. Y el sistema viene siendo el equivalente al gobierno. El gobierno es parte del sistema como un ente regulador muy importante en esas áreas. Entonces, lo que hace la diferencia es cuando los que toman decisiones, los líderes de diferentes negocios, ya sean locales o multinacionales, están convencidos por valor, por moral, de que la seguridad es importante, de que sí se puede lograr 0 incidentes, de que sí se puede lograr minimizar el impacto de las lesiones. Al tomar esa decisión, pues empuja todo lo demás que es necesario, esa creación de cultura, esas capacitaciones que se necesitan, que la gente, como tú dices, que el trabajador tenga esa conciencia de autocuidado, de que es su responsabilidad también, de que al tomar decisiones, y si toma decisiones incorrectas, pues que un exceso de confianza por prisa o que toma algún tipo de distracción, su comportamiento puede generar, por más condiciones que tú les des, por más situaciones seguras que tú lo pongas, si toma la decisión de coger un atajo, pues puede lesionarse. Así es. Entonces, es todo un complemento, desde la cabeza que tome la decisión de que la seguridad es importante y ahí mismo, como dicen por ahí, lo que le gusta a mi jefe, a mí me fascina. A mí me fascina. Si mi jefe me dice que por ahí tengo que caminar, pues toma tiempo, pero la gente va por el camino correcto. Sí. Yo quería aportar también que anteriormente se tenía la percepción como que seguridad lo podía llevar cualquier persona. O sea, cualquier empleado, porque si esos son solamente los equipos de protección personal que tú tienes que asignar, eso cualquier persona lo puede manejar. Sin embargo, ya nos damos cuenta que nosotros nos vemos como consultores, porque nosotros evaluamos los riesgos, tomamos decisiones críticas en las empresas que hacen que las empresas sean más productivas, que los colaboradores lleguen a sus casas sanos y salvos. Y yo pienso que sí, que hemos evolucionado muchísimo porque hay empresas que nos han llevado como que a darnos esa gran importancia, a que nosotros somos importantes, que somos necesarios en las empresas. Hay empresas que hacen inversiones millonarias en términos de seguridad y salud, porque, como usted decía, están interesados en la seguridad de la gente. O sea, están por convicción, no necesariamente por el reglamento, por el cumplimiento de los requisitos legales. Es ya por tema de convicción que estamos interesados en que nuestros empleados, lleguen a la casa sanos y salvos. Y no quiero dejar pasar esa pregunta, porque una gran muestra de avance es ese simulacro nacional que hacemos cada año. Cada año más empresas se suman. Lo que fue una iniciativa particular, hoy se ha convertido en una cultura nacional. La mayoría de nuestras empresas se suman para hacer ese simulacro de evacuación. Y eso es una muestra de que cada año estamos más comprometidos. Sí. ¿Sabes algo? Hace 30 años, yo siempre, cada vez que hablo o me preguntan, ¿qué tiempo tú tienes? Yo como que tengo en mi mente fija, digo, mira, 26, no, yo tengo 32 años. Pueden anotar. Vamos a calcular. Vamos a calcular en pandemia. Tengo 32 años trabajando la parte de seguridad y cuando yo empecé a trabajar seguridad, pues éramos muy pocos, mujeres. No había tantas mujeres. De hecho, no habían todavía 15 damas en ese momento que estuviesen trabajando la parte de seguridad. Entonces yo, bueno, entré en ese mundo. A través de
las clases que yo he impartido en las maestrías de prevención de riesgo laboral en las universidades que yo estoy dando esas materias, esos módulos, me he dado cuenta de que hay muchas mujeres, hay bastantes mujeres. Algunas de ellas pues no tienen esa posición, sino se sintieron inclinadas, están en otra área, quieren ir hacia esa área. Pero yo he visto que estamos avanzando, que las mujeres ya no estamos integrando en ese trabajo que antes se creía que era propio del hombre. Entonces, es que se ¿cómo te tenía han como visto muy eso? físico. Sí, ¿cómo tú ves? Es que se entendía antes que era un trabajo muy físico. O sea, era de ir a inspeccionar, a subirnos a los techos, a verificar los espacios confinados. Y ya lo estamos viendo como un trabajo también estratégico. O sea, yo tengo que planificar, yo tengo que pensar, yo tengo que evaluar muchas cosas. No es solamente un trabajo físico enfocado a un género en sí. O sea, ya como que al integrarse las mujeres se dieron cuenta de que no es solamente un trabajo para hombres, sino que también nosotras podemos formar parte, porque no es solamente físico, nosotras tenemos que formar parte en la planificación estratégica de qué se va a hacer. Y te digo una cosa, nosotras contamos con habilidades muy particulares como mujeres, que está el tema de la empatía y está el tema de la comunicación. Nos destacamos en ambos aspectos. Excúsenme los hombres, Bueno, pero... ahorita tú vas diciéndonos, pero ¿y qué pasa con los hombres? Sí, mira, los hombres también, pueden ser empáticos. Claro. Sin embargo, hay un rasgo que nosotros tenemos. Del cuidado. Sí, que nos inclinamos a cuidar, que nos inclinamos de manera natural a querer proteger y cuidar a otros. Yo creo que eso ha sido que hemos sido socializadas para eso. O sea, Exactamente. no nacemos con eso, sino que de alguna manera Sí, nos la sociedad condicionan. nos va condicionando a esa parte. Ustedes están tocando un tema y ustedes saben que yo soy feminista, o sea, toda la vida, entonces están tocando un tema que si yo me meto por ahí. Ahora sí, yo le digo una cosa que para que tengamos cuenta, cuando los trabajos comienzan a feminizarse, también comienza a reducirse el salario, o sea, la parte del pago vinculado a la escala salarial. Entonces, ojo, a veces nos alegramos mucho de que estamos incursionando en las mujeres, pero vayamos mirando la tendencia. Si, mientras vamos entrando más mujeres, posiblemente entonces, antes las empresas le tenían miedo porque seguridad se pagaba, y tú lo sabes, Sí, Soraya. sí. O sea, un prevencionista era de los salarios más altos y todavía sigue pasando. No es una cuestión del pasado, que todavía muchas empresas creen que seguridad lo puede hacer cualquiera. No me gusta utilizar la palabra porque no es, o sea, digamos las personas sin las competencias, porque la palabra Exacto. es sin las competencias. Y eso también de alguna manera, porque es el mismo ente regulador, tiene ese desafío. Así es. Porque no necesariamente todo el que está tiene las competencias. Entonces yo pienso que es importante que como mujeres tengamos bien pendiente eso, de garantizar que por el mismo trabajo tengamos el mismo salario en la parte de seguridad y salud. Y volviendo a lo que cómo nos construye, yo creo que evidentemente ya el ser una consecuencia de esa construcción sí ya nos permite, pero hay que apoyar en esa construcción a los hombres que también desarrollen esa empatía, que desarrollen también esa... Dicen que seguridad requiere mucho de sentido común. Entonces la gente dice además que el sentido común es el menos común, es el menos común de los sentidos. Ciertamente yo digo, no, yo no me opongo tanto, y miren por qué. Porque hay muchas cosas que son básicas, en el sentido de que muchas de las condiciones inseguras que están, la gente la está viendo todos los días, por poner un ejemplo. Ahorita cuando veníamos ahí, Faña me dice, cuidado Miguelina, porque ahí hay una condición. Pero probablemente nosotros salimos de aquí y cuando entramos, desde una vez empezamos a mirar, ¿verdad? Ya estamos, que vemos todo, y es como que si tuviéramos un escáner para mirar todo lo que hay aquí, que ya a uno le llama la atención, ¿verdad? Por la misma profesión. Por la misma profesión que tenemos. Pero eso es que se desarrolla. Lo que yo quiero decir es que antes del 2007, antes de yo estudiar la carrera, yo no tenía esa agudeza que uno tiene ahora. Entonces, lo que quiero decir es que se va desarrollando, que se va de alguna manera puliendo, y la gente que está en la empresa todavía la tiene mucho más. Yo siempre he estado como una persona, yo no he estado nunca en una empresa, siempre he estado vinculada
a la parte de regulación o la parte de la asistencia técnica a través de la OIT como consultora. Entonces, el hecho de que ustedes tienen todavía una visión mucho más aguda porque es la cotidianidad de ver, ya sabemos dónde no hay. Mis hijas, yo me bromeaba, tú contabas mucho qué pasaba con las hijas de uno. Cuando yo estudiaba la carrera, es increíble, pero todo es una condición insegura, eso es tal cosa, eso, y ella ya, pero hablen de otra cosa que no sea de seguridad, o sea, los hijos de uno, pero ahora ellas dicen, eso que aprendimos, si van a un concierto, lo aplican, saben dónde se van a colocar, si la gente, si hay, por ejemplo, personas que están haciendo una situación que ellas entienden que pueden ponerle en riesgo, se mueven de ese lugar, o sea, tú le vas transmitiendo a la familia y también la seguridad en el hogar, es que no solamente en la empresa, es que tú lo vas colocando como una habilidad y unas competencias transferibles que tú la aplicas en cada momento. Entonces yo creo que esa parte es importante, que los hijos de uno, yo creo que como dice la gente, mamaron la seguridad en el sentido de que la aprendieron de uno, llega un momento en que saben casi tanto de entender lo que podría pasar en una eventualidad. Entonces yo creo que como que esa parte es la construcción, es lo que tú, como tú le dediques el esfuerzo para que eso vaya ocurriendo. Entonces me parece que en esa parte sí hay un esfuerzo importante de las mujeres, pero tenemos que siempre tener esa mirada de qué puede pasar, esa mirada en términos de las tendencias, no solamente en República Dominicana, sino mundial, con la feminización de algunos oficios. Pero tú sabes que tú tocaste un tema sumamente importante. O sea, recuérdense que yo soy feminista, dijiste. Y mira, en términos de oportunidades, esa igualdad, pues yo creo que en muchas ocasiones ha ido cerrando la brecha. Yo vengo justamente, y es una coincidencia, de las mismas empresas donde están mis colegas que están aquí. Sí. Y hablábamos ahorita que realmente son empresas socialmente responsables, donde nosotros aprendimos pero bastante, yo aprendí todo lo que me sé, lo aprendí allí. Y me imagino que ustedes están en el mismo camino. Y en el caso de la remuneración ha sido justa con el trabajo que estábamos haciendo. O sea, yo nunca pensé que yo estaba ganando menos y que estaba ganando menos que un hombre. Mi remuneración fue justa, incluso por encima en ocasiones de personas que estaban a la par, conmigo. Sí, a la par. En otras empresas le llevaba la delantera, pero yo quisiera pensar, pero tristemente no es así, que todas las empresas están así. No es así. No es así. No O sea, no es así, necesariamente. pero inclusive con hombres. Entonces, Es más, sí, yo estoy de acuerdo contigo inclusive con porque hay talento que se va, es decir, se está circulando el talento. sí. Entonces, yo creo que se está ganando terreno en ese aspecto, donde las empresas, porque como hay pocos especialistas que realmente saben de la parte técnica, ¿por qué? Porque una de las áreas de oportunidad que tenemos como país es la parte técnica, es decir, no hay una ingeniería en seguridad industrial, es decir, no hay una carrera de seguridad industrial. Tú lo que tienes es una maestría si decides irte por ahí y es algo privado. En otros países, en Centroamérica, por ejemplo, es una carrera. En Colombia es una carrera. Argentina. Tú te gradúas de bachillerato y tú decides que quieres trabajar, que tú quieres estudiar como técnico de seguridad industrial. Aquí en el país hace falta eso. Entonces, cuando tú estás buscando en el sector gente con experiencia, ¿de dónde la vas a sacar? Es decir, por lo menos con la parte técnica preparada, con la parte académica. Eso es algo que el país tiene, es decir, las universidades tienen que, para mí es un área de oportunidad muy importante y que se está pagando. Porque a mí me cogen talento. A mí me lo quieren quitar. Sí, no. Y viene una competencia ahí de salario, ¿tú entiendes? Claro. Entonces, se paga, yo creo que se paga bien. Mira, gracias a Dios yo recirculo todas las personas. Mira, por ejemplo, muchos de los clientes míos se han quedado con empleados míos y perfecto, porque yo nunca le voy a pagar lo que le están pagando hoy en día, pero si yo lo reciclo y lo busco, mira, ya se terminó el proyecto, tú te vas para allí, pero después vuelvo otra vez y lo busco. Pero algo que yo quería decir, tú sabes que tenemos nosotras las mujeres, tenemos mucho discernimiento y sabiduría para poder hacer buenos equipos, porque nunca en la vida, la que estamos aquí, pudiésemos haber hecho un trabajo
si no tuviéramos un equipo. Eso es Así así. es. O sea, si yo no hubiese tenido el equipo que tenía en Unilever, en CMX, en la misma mina, yo no iba para ningún lado. Entonces, poder tener todos los talentos, porque no todos podemos ser ojo, no todos podemos ser boca. Hay alguien que tiene que ser ojo, el otro tiene que ser boca, el otro tiene que ser oreja. Entonces, poder nosotros contar con todo este talento ha sido lo que a nosotros en la parte de los roles de la mujer, es lo que nos ha destacado, porque podemos contar. Y obviamente, pues tenemos que contar con todo. O sea, tú no puedes tener un equipo completamente de mujeres, porque las mujeres tenemos ciclos que tenemos que respetar. Y a mí me relajaba mucho, porque decía, cuidado el que aquí me falte porque tiene un ciclo, ¿verdad? Entonces usted tiene que venir a trabajar porque nadie se muere de eso. Entonces siempre me relajaban con esos temas. Pero sí, un equipo súper bueno y ese apoyo, lograr que todo el equipo se puedan unir para enfrentar las situaciones que día a día a ti se te enfrentan. Y que cuando tú no tienes nada, tú estás aburrido, tú es un día de que sentado ahí, pero y entonces muchas veces Ansioso me decían, te pone. sí, de que no va a pasar nada hoy. Ay, pero gracias a Dios. No, pero es verdad. Pero hablando de eso, ya tocamos sí, ese rol de la mujer. Pero yo sí quisiera oír de alguna de ustedes cómo ustedes han visto la evolución de la mujer en República Dominicana. Bueno, hablábamos justamente ahorita cuando entramos, ¿verdad? Que en mi caso particular, gracias a Dios, yo nunca he sentido discriminación por ser mujer o nunca se me ha negado ninguna oportunidad por ser mujer hasta el momento. Yo pienso que nosotras como mujeres sí a veces nos toca demostrar, ¿verdad? Nuestros conocimientos y que sí podemos. Sin embargo, lo más importante es la preparación que tú puedes tener y cómo tú te manejes, o sea, cómo tú puedes liderar los equipos, cuáles son las decisiones que tú tomas. Pero yo comencé en el 2007, no me calculen ese corte ahí, por favor, no me calculen la edad. Incluso cuando comencé yo tenía una supervisora que de ella aprendí muchísimo. Luego también cuando pasé a la industria, a las empresas de dispositivos médicos, también estaba con dos mujeres, Marianel y la doctora Rousseau, que la mencionamos ahorita, que de ellas también aprendí muchísimo. Y desde ahí yo he visto la evolución en cómo las mujeres hemos estado en equipos de liderazgo sin ser discriminadas, digamos, ¿verdad? Y cómo hemos podido alcanzar roles altos sin tener que justificar o sin tener que estar en competencia de, no, yo no voy a ser tomada en cuenta porque soy mujer o este es un mejor candidato porque él lo van a elegir porque es hombre. O sea, hasta ahora, por lo menos yo no he tenido esa oportunidad y pienso que sí, se ha avanzado muchísimo. Incluso yo viendo el Instagram de Sedoprela, yo digo, wow, pero somos muchas, o sea, qué bien. Sí. Y mujeres súper preparadas y, o sea, de verdad, yo me sorprendí, yo, wow, pero qué bien, o sea, seguimos avanzando y somos muchísimas que estamos ya en este renglón. No, y dentro del sector donde estoy, en la fábrica de cemento, pues tenemos ya ingenieros que están trabajando, manejando equipo amarillo, manejando equipo pesado. Queremos incorporar conductoras de camiones revolvedores, de patanas, es decir, hay mucho espacio que se ha abierto para las mujeres. En la parte técnica, yo tengo en mi equipo de trabajo que suben y bajan y entran a espacio confinado, es decir, no hay una limitante. Realmente se ha abierto mucho. Yo tengo un poquito más que tú. Sí, me imagino. Tengo 25 años, ¿verdad? Trabajando. Me imagino. Y yo en mi momento sí, una vez exigí como que me dieran un puesto particular y me dijeron, ¿pero para qué tú quieres eso? Si eso es como de hombre. Alguien metió la pata ahí mismo. Yo le dije, pues te voy a renunciar y te voy a dejar todo aquí mismo si tú me estás poniendo un límite de esa forma. Entonces ahí como que se dio cuenta de qué fue la situación, pero me sorprendió. Me sorprendió en ese momento cuando me vino con ese comentario y yo me sentí con el poder suficiente para decirle, ajá, y tú me vas a limitar a mí porque yo soy mujer y tú no me quieres dar la oportunidad de ese puesto porque tú asumes que yo no puedo. Entonces, hemos evolucionado mucho a un camino positivo. Sí. En ese aspecto, donde hay más respeto en todo, y la gente se cuida mucho cómo va a decir las cosas. Es decir, lo que yo te estoy diciendo ahora
suena hoy Bien. Sí, algo escandaloso, pero en su momento me lo dijo con tanta naturalidad. Realmente. sabes Mira. que una vez me tocó explorar un nuevo proyecto de mina. Nosotros hacíamos eso, teníamos un equipo. Y yo recuerdo que ese día estábamos, ya tú sabes, con nuestras botas, con este sol, abajo de ese solazo. Y estaban las chicas del equipo conmigo. Y cuando íbamos caminando me decía, ¿por qué fue que tú me reclutaste? Porque ahora yo con este solazo, si yo hubiese estado en un banco, en un hotel, yo no estuviera. Y nos pasamos el camino entero hablando y relajando con eso. Pero la verdad es que hay una satisfacción porque no es un trabajo típico. A mí yo amo la seguridad y de verdad que yo no sé qué yo hubiese hecho si yo no estuviera en esto, porque no es un trabajo típico. Se sale de todo lo que es cotidiano, de muchas cosas, profesiones que son bonitas, pero que para mí nos representarían un reto. Y para mí sí esto es retador. O sea, cuando tú estás en un sitio que tú sabes, yo iba donde un cliente que estamos haciendo una supervisión y al final no pude ir porque iba a venir tarde y no podía venir para acá. Y me dice uno de los muchachos, de lo que te perdiste, hoy vamos a traer una grúa de qué sé yo cuánta tonelada y vamos a subir una chimenea. Y yo dije, wow, ¿por qué tú no me dijiste que te iba a hacer eso? Porque la adrenalina de uno le corre cuando uno está en esto. Entonces, para mí sí es bien retador. Pero yo tengo una pregunta. Por Soraya, ejemplo, pero yo no quisiera dejar pasar, tú sabes que también sí. pusiste un dedito. Y es que, miren, hay mucha, si bien de manera individual alguna no ha sufrido necesariamente discriminación, sin embargo, hay todo un contexto de la seguridad en el que no necesariamente se consideran las condiciones específicas de la mujer. Soraya, te voy a poner, como dicen los muchachos, te voy a poner al medio. Ajá. Por ejemplo, la menstruación, los ciclos de vida, lo que vamos viviendo las mujeres. Sí está considerado que cuando hay algunas mujeres que están con la menstruación, los dolores menstruales que viven, o sea, eso la coloca en una condición que no está en igualdad de condición para la atención al trabajo, para la atención a los detalles, para una serie de cosas. Entonces nos imaginamos que también vinculado, por ejemplo, a la parte de seguridad. Pero también está la carga, por ejemplo, de las mujeres en los cuidados, la doble presencia como un riesgo psicosocial importante para las mujeres. Muchas veces las mujeres están en la oficina, pero sin embargo están pensando en el chico, en el niño que hay que ir a buscar a la escuela, que no necesariamente el varón tiene esa misma condición. Entonces, sí hay que, en el análisis de riesgo, por ejemplo, a mí no me enseñaron eso, en el análisis de riesgo, a considerar condiciones específicas de las mujeres. Eso fue posterior por la sensibilidad y digamos, por las herramientas que tengo de análisis, lo fui incorporando. Y yo, por ejemplo, no te hago un programa de seguridad y salud sin incluir la evaluación de riesgos psicosociales. Y siempre sale el elemento de doble presencia. Y qué bueno que la OIT lo tiene este año, porque la violencia, por ejemplo, el caso Paula, cómo murió esa chica. Los hombres pueden tener violencia, pero el acoso vinculado. Entonces sí hay situaciones que nos colocan en dificultad y que diferencian la situación de las mujeres. El acoso laboral, o sea, hay un 20%, un 22% de mujeres que han sufrido acoso en el mundo laboral y sobre todo en las, digamos, en la profesiones vinculadas a servicios. Y eso no se ve, eso está tan normalizado porque hay muchos elementos de la cultura nuestra que normalizan todo eso. Entonces, sí, de alguna manera, como hay muchas cuestiones normalizadas, probablemente a lo mejor yo no lo he sentido, pero no porque no exista y no porque no lo vivan otras. Yo coloqué salario, pero puede ser diverso, puede ser acoso, puede ser innumerable, no tomar en cuenta, o sea, no tomar en cuenta tu ciclo individual, o sea, cantidad de situaciones que de alguna manera hacen que sea diferente la condición de la mujer vinculada a la seguridad. Por eso es importante conocer todos esos detalles para incluirlo en la parte de los programas. La mirada de cuando yo tengo, es lo mismo que también pensar cuando yo tengo chicos que son los famosos tan estigmatizados millennials. No es verdad que el comportamiento, y existen, digamos, grupos etarios que te dan tienen unos marcadores importantes, no para estigmatizarlos, sino para identificar situaciones que lo pueden colocar en riesgo o que de alguna manera pueden ser componentes moderadores en algunas situaciones. Entonces yo creo como que sí es importante diferenciar los aspectos vinculados al género, a la edad,
a la raza. O sea, hay muchas variables que intervienen en la seguridad y que no nos las enseñaron a identificarla, pero que son importantes de Mira, en ese entender. sentido, yo te voy a decir una cosa. Sí, nosotros hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, nosotras, las mujeres, no todas, no todas, algunas mujeres, podemos tener, por ejemplo, un umbral del dolor mucho más amplio que otras y hay cosas que a nosotros no nos afectan tanto. Pero todo lo que tú dijiste, exceptuando la menstruación, todos los hombres pasan también por eso. Y sobre todo, es menos ventilado porque los hombres se cuidan menos. Pero yo, todo mi ejercicio que he tenido, incluso he combinado la parte de recursos humanos con seguridad, he encontrado acoso con hombres. Hombres que tienen su familia y la tienen que criar ellos. Hombres que no tienen una ayuda idónea y que ellos son el eje de la casa. Y he encontrado todo ese doble papel. También igualito lo tienen los hombres. Y eso lo he vivido yo porque lo he visto. Entonces, igual, de hecho, tuve un compañero que era golpeado por la mujer. Duró mucho tiempo. Entonces, todas estas cosas pasan y hay que ponerle atención a uno y a otro. Lo que pasa es que nosotros solamente vemos la violencia de la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se considera un abuso, porque a mí no me ha tocado, gracias a Dios, ninguna mujer con violencia familiar, pero sí me han tocado mujeres con roles que han estado bajo mi supervisión, con un rol de madre y con hogares uniparentales, que solamente era ella y sus hijos y que tienen que fajarse. Y tú tener esa doble presencia. Y yo creo que de tanto tenerlo en todo mi ejercicio, le dije 32 años, de tanto tenerlo, me acostumbré a ver eso como algo que necesitan ayuda, pero nosotros hicimos como una coalición. En los sitios que trabajamos, nosotros hicimos una coalición y hoy somos grandes amigas y nos acordamos de esos momentos cuando el hijo cuando teníamos que ir a buscar los hijos al colegio, que espérame aquí que lo voy a buscar, que espérame allí. Y todas esas cosas sí las tomamos en cuenta. Ahora, hablando de los temas de los ciclos menstruales, mira, hay personas que tienen eso es un desastre. Ahora, eso es mensual. Usted tiene que saber cómo usted tiene que resolver su tema, porque claro, porque no que todos los meses yo voy a estar de que no, espérate ahora, tú te va a pasar esto y yo tengo que no darte trabajo o tratarte. No, usted está trabajando aquí. Si usted cree que tu trabajo tú no lo puedes hacer, la puerta está abierta, o sea, te puedes poner donde tú quieras, pero tú tienes que hacer tu trabajo y eso es así, hay que hacer el trabajo. Entonces eso es muy importante que nosotros tengamos eso pendiente. Y si no, que vayan al dispensario que está ahí para que te estabilicen. Correcto, porque Exacto. tampoco va a estar trabajando incómodo, Exacto. ¿verdad? ¿Cierto? Tú has tocado un punto muy relevante y es que en los últimos años, y no solo nosotros como país, sino a nivel de toda Latinoamérica, se han enfocado mucho en defender la violencia contra la mujer. Sí. Pero eso no significa que no haya violencia contra el hombre. Claro. Y no significa que en nuestras empresas no podamos encontrar un acoso contra un hombre. Porque yo he tenido varios casos en diferentes empresas de hombres que son acosados. Y lo más preocupante de esto Atención, es que no hombre, lo que lo estamos denuncian. defendiendo. Lo estamos defendiendo. Wow, mira. Lo más preocupante es que no lo denuncian. No. Cuando es una mujer la que está sufriendo acoso, otra compañera le recomienda que lo denuncie y la anima a que lo denuncie. Si es un hombre que está sufriendo acoso, y La vergüenza no lo yo deja. soy feminista porque a mí me encanta ser mujer. Yo defiendo todo lo que es ser mujer. Sí, soy feminista. No es que yo sea machista. Sin embargo, que así como nosotros defendemos esa evolución que tenemos como país y la inserción de nosotras como mujeres dentro de este mundo de la seguridad, pues también tenemos que reconocer que tiene que ser un equilibrio. No es que no estamos buscando que tengamos tanta apertura que se incline solo la balanza hacia las mujeres, sino que tengamos un equilibrio porque, les repito, es preocupante. De todos esos casos, que han sido muchos los que he visto, porque ustedes saben que en el dispensario o en la atención médica o revisando un caso X, pues uno se da cuenta que han sufrido acoso y que no lo denuncian y que sus compañeros se burlan de ellos. Sí, eso es así. Yo creo que al final donde nosotras queremos llegar es que las oportunidades, la credibilidad que uno tiene, ¿verdad? Todo lo que se nos pueda ofrecer, que no venga de ningún género, vengan de tu preparación. O sea, porque yo tampoco quiero que a mí me tomen en cuenta por ser mujer, porque si hay un hombre que tiene las mismas competencias o tiene más competencias o tiene mayor experiencia,
él debe ser elegido. O sea, está la Por igualdad mérito. exactamente, la igualdad y la equidad. O sea, al final las cosas no tienen que ser porque yo soy mujer o él porque es hombre, sino porque tú puedes demostrar que tú tienes las habilidades y las competencias para hacer ese trabajo, para ese puesto. Y no necesariamente, bueno, vamos a cumplir con una cuota y entonces vamos a ponerla a ella. No, no debería ser así. Y a Mira, propósito, que, a propósito de la OIT, que bueno que se ha enfocado en los riesgos psicosociales, Sí, esas son de cosas que hay eso que tomar quiero- en cuenta, porque realmente tiene que ser por meritocracia. Cualquier puesto de trabajo que se vaya a ocupar, si queremos que tenga éxito, independientemente de que sea mujer o que sea hombre, tiene que tener las competencias técnicas para poderlo ocupar. Porque si no, le vamos a estar dando un casco no certificado a un colaborador o le vamos a estar poniendo unos zapatos vencidos a un colaborador porque no tenemos el conocimiento técnico, independientemente de que sea hombre o sea mujer. Quien dirige la parte de seguridad tiene que saber lo que está haciendo, porque al final estamos tratando con la vida de nuestros colaboradores. Pero mira, Yo, Miguelina tocó sí, un tema yo sumamente también importante y quiero, son los ok. riesgos psicosociales. Y de eso yo quiero que tú abundes un poquito porque realmente, sí, y cuando ponemos la balanza, realmente el hombre no denuncia los acosos, la mujer sí lo denunciamos. Sin embargo, lo más común es que sea la mujer que sea acosada. Y aparte de eso, la fatiga, porque son el riesgo, mira, todos los aspectos de riesgos psicosociales son tan amplios que nosotros podríamos hacer un programa completamente debatiendo Riesgos todos los temas psicosociales. de riesgos psicosociales y que muchos son intangibles. O sea, tú no lo ves hasta que tú no identificas las consecuencias. Las consecuencias. Así. Entonces, eso es muy importante ya que tú tienes mucha expertise en eso. Fíjate, a mí me parece tan interesante la conversación porque muchas veces pasa que cuando estamos hablando, siempre también la seguridad tiene que estar basada en evidencia, basada en los datos, ¿no? Y no significa que las excepciones no son importantes, sin embargo, los estudios arrojan de que ciertamente la mayor parte, cuando hay acoso laboral, en la mayoría de los casos son las mujeres que lo sufren. Eso no quiere decir que no hay Los hombres, hombres no. pero en términos de los porcentajes de registro, y ciertamente hay que tener una fortaleza en las empresas, en las instituciones públicas y privadas, que todo el que lo sufre lo acose, lo denuncie. Nadie, o sea, todas las personas tienen derecho a vivir en un ambiente de trabajo seguro, De saludable, con respeto. dignidad, con Sí. respeto, todas las personas, o sea, hombres o mujeres. Cuando hay una empresa que tiene eso bien claro y lo tiene robusto, está segura la mujer y está seguro el hombre. En una empresa que está segura la mujer, le aseguro que también está seguro el hombre, porque realmente en términos de la incidencia es mucho mayor. Entonces, ¿qué pasa con la parte de los riesgos psicosociales? La OIT este año, ustedes saben que para el 28 de abril justamente ha levantado ese tema, porque son de los riesgos, digamos, más presentes, pero lo que han sido más descuidados. Casi nadie se preocupa por los temas del estrés. ¿Qué pasa yo recuerdo, y voy a poner a Soraya, porque yo ahorita mencioné muchas personas que fueron asesores en ese momento. Yo recuerdo cuando entramos a la dirección, que como nadie conocía tanto y empezamos a pedir los 20 elementos. No sé si recuerda que Sí, Soraya yo me fue acuerdo. y dio una charla sobre la DNB y esto, de dónde salieron esos 20 elementos. Yo recuerdo mucho que durante yo le ponía mucho énfasis a la seguridad fuera del trabajo. Porque muchas veces creamos toda la burbuja que decimos dentro del trabajo, pero el trabajador tiene casa, tiene un trayecto, tiene una vida en la que de alguna manera él no soy ahora trabajador o trabajadora y ya me voy y ya yo soy mamá. Es una persona integral. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el riesgo psicosocial que yo no mido, que yo no controlo, que yo no mitigo, que yo no creo las variables moderadoras, como le llaman, para de alguna manera contrarrestarlo. Como eso no interesa, eso no es lo que está más presente. La gente sabe muy bien de iluminación, riesgo eléctrico, toda la parte física, toda la parte biológica, toda la parte química, pero la parte psicosocial que la tiene el individuo permanente, pero que también la tiene la organización. Una organización en la que siempre todo el trabajo era para ayer. Ujú. Eso es una locura. O
Eso crea estrés, pero además tú tienes muchas trabajadoras y trabajadoras que se queman en el trabajo por la dinámica, por las condiciones del entorno de trabajo, porque no hay apoyo social, porque las informaciones no están claras y porque la gente entonces, evidentemente también, el gran contingente, sabemos cómo son los salarios, una persona que no llega a final de mes, o sea, todo eso impacta en la parte psicológica, en la parte social, ya en cómo me relaciono con eso que yo estoy viviendo, con eso que yo estoy sintiendo. Entonces, yo creo que es importante porque hay que hacer conciencia del impacto. Una persona que está en esa doble presencia, que la OIT es interesante, hay un convenio, el 156, que está ratificado por el país, que también cuida mucho ese elemento de la corresponsabilidad, de apoyar. Muchas empresas, por ejemplo, en el país tienen el sello Igualando RD, en la que trabajan con los hombres para que que sean corresponsables en la vida familiar, que también lleven los chicos al médico a vacunarlo y que no se les rían, porque nada más no se ríen cuando el hombre es acosado, sino cuando él dice, yo tengo que llevar a mi hijo a vacunar. ¿Y tu mujer? Sí. O sea, es la carga. O sea, de una vez, y recursos humanos muchas veces lo hace. Muchas veces lo hace. Entonces, todo ese tipo, a él también ahí se le crea a uno, porque o sea, tiene la obligación de la corresponsabilidad en el hogar, pero no se le deja. Entonces, yo creo que para abordar los riesgos psicosociales hay que tener esa mirada amplia y entender que es el ser humano que está ahí y que ese ser humano, esa persona, todo lo que afecte, lo que le cree en su entorno, si es acosada, si es hostigada en el trabajo, si no se le dan las condiciones, eso va a tener un impacto en su productividad o en su calidad de vida en sentido general. Entonces, pues, de ahí es la importancia de que se midan y que se integren, ojalá que también se integren en los programas de seguridad y salud en el trabajo. Miren, ILO 8 del 2001 es una herramienta que yo la defiendo mucho, es una herramienta gratuita que no cuesta tanto. La persona, tú la bajas de internet y tú la llenas, la autollena y la persona también le explican cómo la corrigen. Y eso después tú lo pones en una base de datos, un Excel, y te da tantos elementos para trabajar. Y es una riqueza enorme. O sea que no es que hay que pagar tanto dinero y que es tan complicado, sino también ir documentando las ausencias. Porque son las ausencias. Un dolor de estómago, pero a veces no es un dolor de estómago. Es un dolor. Es que no quiero ir a trabajar porque el trabajar es ir a un campo de batalla. Entonces el trabajo no puede ser así. Y no estoy hablando de las empresas grandes. Recordemos que ustedes están en espacios privilegiados. Estamos hablando de muchas microempresas, de muchas pequeñas empresas donde esto que estamos hablando no existen. O sea, no hay ninguna medida ni para los riesgos que son lo tangible, menos para los intangibles. Entonces, hacer conciencia no es desde las instituciones de privilegio, que de alguna manera ustedes están privilegiadas en el sentido de trabajar, pero pensemos en el país, en el aporte que podemos hacer y ahí nos vamos a dar cuenta que digamos que eso que ustedes viven permanentemente no es la normalidad. La normalidad es los lugares donde no se controlan ni los riesgos, digamos, históricos. Mucho menos los emergentes, que de eso pudiéramos después pasar a hablar. Entonces, sí, ojalá que aprovechemos esta oportunidad del 28 de abril y que en esos días todas las empresas promuevan. Ojalá que las empresas puedan, de grande, de alguna manera apadrinar empresitas pequeñas para pasar un día y en ese apadrinamiento ir a contar cómo promueven la seguridad, porque también eso puede ser parte interesante de innovaciones, que la responsabilidad social puede ser a diferente escala y podrían ustedes proponer ese tipo de acciones, de iniciativas, Sí. de apadrinar pequeñitas empresas y eso para ir garantizando que la cultura pues sea una realidad en seguridad. Tú sabes que a mí me gusta mucho que dentro de este negocio que tenemos, porque realmente es un gran negocio la parte de la seguridad, tengamos profesionales que siempre estén pendientes de cosas como lo que está hablando Miguelina, que sí también es una preocupación de nosotros, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos un análisis de los riesgos psicosociales y nos vamos a profundizar por qué se han generado, nos damos cuenta de otras carencias que tiene la empresa. Y tengo una amiga que es psicóloga clínica que se ha dedicado a hacer levantamiento de riesgos psicosociales en entidades. Y bueno, hay una de
5,000 y pico de empleados que le hizo los riesgos, duró meses haciéndolo. Y cuando obtuvo el resultado, me llamó y me dijo, Soraya, yo quiero compartir algo contigo porque el origen de esto no es por este riesgo psicosocial, es por una situación de seguridad. Y cuando ella me comenta, me dice que los empleados que tenían trabajo muy peligroso, que no puedo decir el tipo de trabajo porque van a saber dónde es, pues no tenían los equipos de protección. Y todo el trabajo yo tenía que hacerlo sin equipo de protección. Y eso le llenaba de angustia. Wow. Y esa gente vivían con un temor, lo mismo que acaba de decir Miguelina, porque cuando ellos tenían que ejecutar esa tarea en específico, tenían que hacerla sin equipo de protección. Y eso para ellos era una batalla. Entonces, eran muchas personas que ejecutaban esa tarea. Y la verdad es que yo le dije, no, pero tal cual, tú tienes que dar tu informe tal cual. Fue muy bueno. Me reí mucho porque la gerente de seguridad de esa empresa, que siempre ha estado interesada en el bienestar de los empleados y todo, me dijo, yo voy a invitar a la prensa. Ya yo sabía el resultado, no invité a nadie. Mejor oye el estudio que cuando tú lo oigas, porque ella quería hacer un boom de que estamos haciendo riesgos psicosociales y no lo invite. Oye bien el resultado antes de tú invitar. Entonces cuando me dijo, mira, gracias, de verdad que sí, yo dije, oiganlo primero, porque, y bueno, ya saben, yo fui que busqué a esa persona y estoy muy allegada a la empresa. Pero sí, los riesgos psicosociales tenemos que verlo. Ahora bien, en el rol de mujer, sí tenemos mucha afección porque tenemos ese doble rol. Y cuando nosotros llegamos cansada, y eso es algo que un día típico de cansancio, no un día típico tuyo, no. Tú has tenido días que tú sales de allá a las 10 de la noche, yo me imagino. Tú has salido a las 10 de la noche y tú tienes que venir manejando sola o cuando no tienes que recoger gente para que te acompañe durante el trayecto y tú llegas a tu casa y ¿qué tú haces? Es que eso es algo muy importante. ¿Cómo tú terminas ese día? No Todavía, yo soy un trabajo en progreso. Y no me refiero a la compañía, me refiero realmente a que es difícil porque una de las cosas que quiero es comerme todo lo que aparece en la nevera como parte de, y estoy siendo muy honesta, muy, muy clara, cosa que va en detrimento de mi salud. Entonces, pero busco la forma de desconectarme. He ido aprendiendo con el tiempo que tengo que plantearlo por bloques. Hay que trabajar por bloques. Si estoy en el trabajo, estoy enfocada 100% en el trabajo. Ahora, una vez yo cerré esa computadora, mi mente tiene que moverse para otro lado. Hay que trabajarse por bloques, de la misma manera que uno pone un calendario de trabajo y hay que generarlo con disciplina. Respetar esos tiempos que yo considero personales. Eso me ayuda muchísimo. El hecho de yo decir, ya aquí se acabó el día, lo que sigue ahora es compartir con mi esposo, ya yo tengo hijos mayores de edad, por eso fue que me patiné un poquito, como no recuerdo ya tener el nivel del estrés del balance de vida-trabajo porque ya yo estoy muy enfocada. Sí. Tengo ahora, por el tiempo que tengo, es decir, la edad, realmente, por la edad que tengo y ya con hijos mayores que son independientes, pues es otra etapa de la vida que yo estoy viviendo. Sí. Definitivamente van a llegar. Dame esperanza. Va a llegar. Dame esperanza. Con esto viste en el clavo con lo que yo digo, los ciclos de vida. No es lo mismo una mujer que tiene hijos pequeñitos a una de la que ya criamos. No es lo mismo. La tranquilidad que tenemos, o sea, tú puedes hacer esa separación justamente por eso, pero una lactante que dejó el bebé. No es lo mismo. No es lo mismo. No Entonces, es lo mismo. Eso en seguridad es importante. Que los cada etapa y que se considere cada etapa y que se respeten esos espacios, que se tenga conciencia para que se genere ese respeto de que tu ciclo, tu vida va pasando por diferentes ciclos. Yo estoy pasando por un proceso de luto porque mi padre falleció el año pasado, ya yo soy diferente, lo siento, lo vivo. Entonces estoy pasando por una etapa diferente donde ahora tengo que cuidar a mi mamá que sufre de demencia. Entonces, estoy pasando por procesos que tengo que aprender. Por eso digo que soy un trabajo en progreso, porque la vida te presenta con situaciones donde tienes que enfrentarla y tienes que cambiar la estrategia. Así es. Sí. Tienes que cambiar la estrategia y acomodarte para seguir funcionando y lograr ese equilibrio que todos buscamos. Entonces, la vida es la gestión de lo imperfecto.
Un profesor hace muchos años me dijo eso y eso me puso en la realidad. Me impactó porque la vida no es perfecta. La vida no siempre va a continuar. Hay que adaptarse a esos cambios. Hay que, tanto mujer como hombre, hay que adaptarse a los cambios que te ofrece la vida, buscarle las soluciones y entender que todo pasa. Todo pasa, todo va a estar bien y que tienes que buscar la estrategia, no te puedes quedar estancado. Entonces tú me preguntas que cómo manejo el estrés ahora mismo, es poniéndolo por bloque. Es decir, cuando ya yo digo tengo que estar presente, tengo que estar realmente, si voy a estar con mi esposo, estar con él. No estar pensando en que dejé esto pendiente, porque no va a funcionar. Me ha funcionado mucho el estar presente en espacio y en tiempo. Pero mira, eso es un signo de madurez, porque no todo el mundo maneja la situación como tú y se llena entonces de ansiedad, y eso es un signo de madurez. Para el caso tuyo, por ejemplo, cuando yo llegaba del trabajo, la más pequeña nunca había hecho la tarea. Entonces yo tenía que, si yo salía de San Pedro a las 5 de la tarde, yo llegaba a las 8. Si salía a las 6, también llegaba a las 8. O sea que no importaba la hora que yo llegaba a las 8 porque es que el tránsito y todo eso. Y en esa época yo recuerdo que yo llegaba y al principio, claro que me molestaba, le decía, ¿por qué que tú no haces la tarea? Pero después entendí que es que ya no lo iba a hacer si yo no estaba ahí. Y yo llegaba a hacer tarea. Entonces ya yo, ¿verdad? Ya eso era así. Pero tenía la presión de que tenía que llegar porque ella tenía que acostarse temprano. Sí. La más grande lo hacía y punto. Pero ella no, ya la chiquita me esperaba para hacer. Entonces tú le preguntabas, ¿tú hiciste la tarea? No. ¿Qué te pusieron tan poco sed? Y yo, pero tú fuiste que le escribiste. Aquí dice que esa es tu letra, mija, sí, pero yo te estaba esperando. Entonces, bueno, esas son cosas que sí, que te llenan, sí. Pero algo muy importante del rol de madre es que, por ejemplo, yo me perdí muchas cosas de mis hijas. Sí. Yo me perdí, por ejemplo, ella estaba en el Dominico Americano y yo me perdí muchas de las cosas que ellos hicieron en el Dominico. Me perdí de llevarla al médico, mi mamá y mi papá la llevaban y después la más grande la llevaba, a la más chiquita y a la más grande también porque no podía. Entonces, o trabajaba o yo era ama de casa. Entonces no podía ser... No podía ser ama de casa porque tenía que mantener un hogar, entonces yo tenía que trabajar. Pero esas son cosas, esas son las cuotas que uno paga. Gracias a Dios que en un momento determinado me di cuenta de que el camino de ser profesional y ser madre a la vez y querer hacer las dos cosas bien no funciona. No es compatible. Y uno no se puede castigar por eso. No, bueno, que al final uno es humano. Yo intenté ser muy buena profesional y le delegué a mis padres la crianza de mis hijas, pero yo tuve que retomarla. Yo recuerdo que yo fui a psicólogo y me dijo, no, pero es que la que está mal eres tú. Yo creía que todo el mundo estaba mal, menos yo. Entonces, no, la que tú eres que está mal. Y en ese entonces tuve que, bueno, ok, déjame yo tener la presencia en mi casa y dejar de estar haciendo cosas en el trabajo y los fines de semana que en verdad había muchas que yo no tenía que hacerlas. Los muchachos podían ir tranquilamente, no, pero yo quería estar ahí. Entonces, no. Eso es algo muy importante. Bien, una conversación súper buena, de verdad que sí, porque hemos sacado muchas cosas y sobre todo debe de haber un equilibrio, sí, tenemos que tener un equilibrio y a pesar de que así como tuve en Sodoprela, que yo miro las fotos de las chicas y miro todo, digo yo, wow, pero en verdad somos muchas, de verdad que sí. Entonces, un consejo sano, ¿cuál sería de ustedes para esta nueva generación que está entrando en el mundo de seguridad y para aquellas que no están aquí? Porque si aquí nosotros hacemos un foro y yo creo que duramos 20 horas para eso. Apenas estamos empezando. Sí. ¿Qué consejo, qué le dirían ustedes a esas personas que están entrando ahora en seguridad? ¿Ustedes apoyarían que Claro, mira, primero hay mucha oportunidad de crecimiento. Como dije, cada vez más se integra dentro de los valores de las empresas, tanto locales, sobre todo eso es lo que me ha impresionado. Ya no se trata de empresas internacionales que tienen unas normas, que tienen que presentar unos informes internacionales. No, hay convicción en muchos empresarios dominicanos. En el sector construcción lo estoy viendo también, que están interesados
a veces porque han vivido muy malas experiencias. Exactamente. A veces, lamentablemente, han aprendido de muy malas experiencias donde ya llega un tema moral porque se sienten culpables de haber impactado en la vida de varias familias por no tomar las decisiones correctas o por no tomar ciertas precauciones. Entonces, es el momento. Creo que, y hay que empujar, yo ahí quiero insistir, en el sector privado, en la parte de educación, en la parte de alta educación, en las universidades, abrir esa cantidad, esa carrera como tal, como una carrera profesional. Cuando tengo un hijo de 28, tengo otro de 21, ya lo dije, sí, sigan calculando. Y me ha sorprendido cuando David, el pequeño, se ha metido en la universidad, la cantidad de carreras que se multiplicaron en INTEC. Cuando yo estudié en INTEC, que yo me gradué de INTEC, habían quizá, ¿qué te digo? 15 carreras y ahora hay 45. Entonces, pero no hay de seguridad industrial. Así es. Entonces, tanto que podemos aportar, tanto que llena el hecho de tú darte cuenta que tú estás salvando vidas, porque así es que yo lo considero. Nosotros estamos salvando vidas en muchísimos aspectos. Entonces, es el momento porque va a seguir creciendo. Yo estoy convencida de que sí, de que cada vez más se va a permear, toma tiempo, pero estamos en un momento donde las empresas sí están buscando buenos profesionales. Mi consejo es no le tengan miedo al reto. En lo personal, yo no sabía nada de seguridad industrial cuando me ofrecieron la gerencia. Soraya fue la que me enseñó. Empezó por ahí. Y yo con la apertura de decir, ven ahí la humildad también de recibir conocimiento. Fue un reto. Y fueron 2 años yo con el síndrome del impostor, donde yo, de verdad, yo no me lo creía. Yo decía, yo no sé, esta gente se volvieron locas de que poniéndome a mí de gerente. Dios mío, que es una responsabilidad tan grande. Pero aprendí que ahí es que tú creces y creces mucho cuando tú aceptas esos retos. Entonces, que no lo veamos como un reto, que esta generación, hombres y mujeres, formen parte de esta carrera tan bonita y de lo que, porque es que realmente te llena y tú logras un propósito más allá que unos numeritos de venta. Tú estás salvando vidas realmente. Sí. Miren, la oferta tiene que estar muy vinculada con la demanda en el sentido que las universidades van a ofertar en la medida que también la gente demanda. Teníamos la maestría, ¿desde cuando INTEC ya no la da? Porque realmente no se armaban los grupos. Y eso dice mucho, porque vuelvo y le insisto, no necesariamente lo que está pasando en el entorno es lo que pasa en sentido general, del entorno de la que estamos aquí. Entonces, para que se mueva, que tú puedas tener las carreras, necesitamos tener las demandas, y las demandas las hacen las empresas, en el sentido de buscar ese personal, porque hasta ahora tú tienes que estar defendiendo los tuyos para que no se vayan y así, porque sigue siendo un grupito. ¿Pero por qué es un grupito? Realmente porque no es una demanda a gran escala. Entonces tiene que combinarse mucho. La educación, tú puedes tener los cursos técnicos superiores, aquí hay muy buenos institutos superiores. Tienen que dar la carrera de técnico superior, pero también tienen que dar la carrera a nivel de grado y también de posgrado, que está faltando mucho, que no tenemos. Entonces hay muchas personas que sí entran y por eso está tan grande la lista, pero cuando tú te ves son muchas personas con muy buenas intenciones, que también la empresa le da la oportunidad, pero realmente no tienen necesariamente la técnica. Entonces yo creo como que hay que combinar mucho esa parte para lograr que vaya a la par una demanda con una oferta. Tiene que ir a la par, si no vamos a tener siempre un grupito pequeño de personas y muchos autodidactas, de mucha gente también que tenemos buenos, digamos, referentes a lo que le preguntamos. Yo, por ejemplo, Georgina es mi clave en los últimos tiempos con Odelisa, toda la parte de riesgo psicosocial. Yo estaba dirigiendo una escuela y inmediatamente colocamos que Odelisa estuviera dando justamente riesgos psicosociales. Entonces, donde tenemos la oportunidad de entrar a las personas que puedan
desarrollar esa capacidad, tenemos que hacerlo. Pero hay que saber que hay que colocar el tema en las universidades, colocar que se dé la oferta, que se genere la oferta y que las empresas también ofrezcan oportunidades. Revisen para que ustedes vean en la lista de oportunidades de empleo y busquen si están demandando especialistas en seguridad y salud en el trabajo. No aparece. Hasta que el gobierno lo ponga No como aparece. algo requerido. Que si están demandando. Entonces, O sea, si tú vienes, tú dices, empresa requiere actuariar, requiere tal cosa, pero de seguridad y salud en el trabajo, tú puedes encontrar al año un empleo que se esté solicitando y eso le dice mucho a los jóvenes, pero ¿para qué yo voy a estudiar si luego no me voy a emplear? Entonces, por eso digo, y tú tienes toda la razón. Por eso hablaba al principio de lo tripartito. Si el Estado no exige, habrán empresas que por convicción, que por también vinculada a algunas internacionalmente tienen calidad, tienen algún tipo de, digamos, de compromisos que por algunos tratados que no le compran si no tienen la parte de seguridad y salud, pero no necesariamente eso se da a gran escala. Entonces el gobierno ahí tiene que intervenir en la parte de regulación y en la parte de la exigibilidad de cumplimiento. Entonces, si no hacemos ese triángulo perfecto, no es verdad que la seguridad y salud va. Y las mujeres no les va a interesar mucho, tampoco, porque si no hay fuente de empleo, uno se mueve a donde está el empleo. Y las cosas les gustan mientras más ganan. Esta generación donde ganan, ahí es que ellos dicen, eso deja mucho y por ahí se van. Entonces, esa parte es importante como tenerla en cuenta. Fíjate, Bueno, mira, un consejo, sí se puede. Sí. Se puede. Y tienen una oportunidad de oro. Ya la generación de nosotras plantó las bases. Ahora toca llevar el país al siguiente nivel, a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Puede haber empleo, puede haber oportunidades, tenemos que crearla, tenemos que buscarla. La nueva generación puede estar desde la parte de regulación hasta la parte de ejecución. No se limiten solo a una organización donde es la parte operativa, sino que pueden estar desde la parte de regulación y aportar muchísimo, porque eso es lo que nos va a nosotros a dar la parte de, eso es lo que nos va a motivar la parte de esa responsabilidad en ese órgano tripartito, esa responsabilidad que tiene el Estado, pues desde la parte regulatoria, ahí podemos estar nosotros, ahí puede estar la nueva generación y también en la parte ejecutoria. Y nosotros tenemos de verdad una oportunidad de oro. Confiamos en que esta nueva generación se va a motivar para seguir creciendo, para poder lograr esa parte de formación que tanto necesitamos en las universidades. Así que sí se puede. Anímense, es bonita, sumamente gratificante, porque cuando nosotros hacemos prevención estamos regalando vida. Bueno, y ya por último, una última cosita. Yo diría que se preparen. Mi consejo es que se preparen, porque nada llega por suerte. La preparación es una parte súper importante. Y ya por último, que sí se puede liderar con firmeza y empatía. De verdad que sí. Y yo también animo a que las damas sí entren en este sector. Es muy gratificante y sobre todo al término del día o al término del mes, cuando tú miras que todo aquello que tú hiciste contribuyó para que una solita vida se salvara, ya tú dices, mira, si mi tiene sentido. Sí, tiene sentido. Entonces, no solamente prepararse, sino instruirse, sino instruir al otro. Es sumamente importante. Es una parte muy bonita. Podemos tocar la conciencia de las personas para que tengan ese autocuidado. Eso es algo sumamente importante, porque no importa la técnica que tengamos. Tú puedes tener toda la técnica del mundo, todos los procedimientos escritos, pero si esa persona que va a ejecutar una tarea en ese momento no recopila toda esa información que él tiene y toma ese camino correcto para no cometer un error, entonces se va a accidentar, no importa los controles que se tengan. Entonces, ¿cómo nosotros cambiamos esa realidad? A partir de nosotros, insistir. Eso es como si tú estuvieras predicando en el desierto, pero hay que hacerlo. Entonces tienes que insistir y eso es algo muy importante. Entonces, sí es gratificante, es una carrera que dignifica. Nosotros hemos
decidido, hemos escogido por una cosa o por otra. O sea, a ti te llamaron y tú dijiste, sí, aquí yo estoy. Heme aquí. Entonces, así mismo Le doy dice, para allá. heme aquí, le doy para allá. ¿Algo Pero sí. vieron? Sí, fue mucha determinación y hay características que la persona tiene que tener. O sea, tú puedes ser el médico mejor del mundo, pero si tú no tienes decisión e iniciativa, ¿para qué? Entonces, cuando estamos en una posición es porque vieron una decisión, iniciativa, lo va a hacer, tiene el carácter para hacerlo. Entonces, eso es muy importante. Entonces, nosotros sí necesitamos que cada día surjan más y más y más. Y algo muy importante con el tema. Hay muchos empleos. Lo que pasa es que tú cuando ves un empleo de una persona que te pide maestría, 5 años De experiencia. de experiencia, sí, que se lo ponen también, que tengan una maestría, que conozcan el reglamento y son 45,000. ¿Cuánto van a ganar? 36,000 pesos. Eso no lo va a coger nadie. Eso es así. Entonces, no hay forma de que tú quieras un nivel tan alto para tú pagarle 36,000. Entonces, no. Ahora, desde desde mi posición como prevencionista y como proveedora del ministerio, yo tengo muchos clientes y muchos de ellos me han llamado la atención. Yo he tenido clientes que me han llamado y he visto cómo se han desarrollado y el compromiso de la empresa para hacerlo. Entonces, se puede y hay campo y tenemos que hacerlo. Y recuérdense que aquí hay 100 y pico de miles de empresas que necesitan prevencionistas. Así que, señores, muchísimas gracias a ustedes por este encuentro. Así que vamos a aplaudir.